nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos reunidos para celebrar esta gran fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y que aquí en Colombia, gracias a Dios, con esa tradición muy popular de las velitas, presagiando el paso de la Purísima, de la otrora nación, país, consagrado al Sagrado Corazón de nuestro Señor, y vergel privilegiado, pues es quizás el país que más manifestaciones de la Virgen tiene. Por eso incluso declarada por algunos como vergel mariano en el mundo entero. Pues bien, en la epístola tomada del libro de los Proverbios, que son uno de los libros del Antiguo Testamento sapienciales, que se refiere a la divina sabiduría de Dios, y que la Iglesia se encanta y se complace siempre en aplicárselo también a la Santísima Virgen. No solamente este texto, sino los que son paralelos, semejantes. Y no lo hace de un modo puramente alegórico, metafórico, sino que literalmente también se le puede y se le debe de aplicar. Pero para hacerlo, claro está, que hay que tener una concepción bastante profunda y amplia de ese misterio inefable de Dios desde toda la eternidad, ab inicio, desde el inicio, antes de que todo fuera creado. Ya Dios decreta la predestinación del Verbo encarnado en las entrañas virginales de la Santísima Virgen María. Y eso no viene de escoto, como muchos tomistas falsamente creen. Eso viene de los padres antiguos de la Iglesia. Pero claro, como viene el problema del pecado, entonces, con teologías, a veces misteriosas y no muy claras, ¿cómo salva uno la cuestión? Porque si miramos bien, desde toda eternidad Dios previó la encarnación. Y en el mismo decreto de la encarnación, la maternidad divina de Nuestra Señora. Y por eso plena de gracia. Otra cosa es que a raíz del pecado de Adán y Eva, del pecado original, ese plan primigenio, primitivo, y desde toda la eternidad, haya sido afectado. Y entonces se abre como una segunda economía, sin desvirtuar la primera,
Y entonces ya el Verbo es encarnado como Redentor universal, a raíz del pecado. Pero no quiere decir que el pecado fue la causa. Aunque Santo Tomás lo dice desde un punto de vista como si yo miro la alfombra del lado de atrás al revés, pero no agoto ni puedo ignorar el lado, el derecho. Por eso ya decía otro gran sabio, Fray Luis de León, en el quizás mejor libro, como dice el padre Castellani, religioso escrito Los Nombres de Cristo y Pimpollo, es decir, el fruto privilegiado de toda la creación y paradigma de toda la creación. Porque todas las cosas fueron creadas por el Verbo y para el Verbo, teniendo como paradigmas a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María. Viene el pecado y entonces se abre una segunda compuerta y es el Redentor universal para redimirnos. Y universal quiere decir porque todo descendiente de Adán, por vía de generación natural, se transmite la mancha del pecado original, con una excepción exclusiva, la de la Santísima Virgen María, por ser la Madre de Dios. Se interrumpe. Debía haber nacido y concebido en pecado, pero en méritos de su maternidad divina, ese efecto se para. Y por eso es preservada. Pero pasa por la cruz. Porque nuestro Señor es Redentor universal. Y eso era una de las dificultades que Santo Tomás objetaba. Y por eso muchos creen que negaba, que es muy distinto. No negaba, como ya veremos. Porque ni los rabinos antiguos, ni aún el Mahoma, negaban la Inmaculada Concepción. Y no nos extrañemos. Entonces no seamos católicos brutos, o peor, ignorantes, o por ignorancia. ¿Qué es lo que pasa? Y lo digo de los teólogos, porque da vergüenza. Entonces, separa el débito, lo que debía de ser en vista de la maternidad divina, que era lo que decía Escoto, pero tomado de la corriente hebreica, judaica de los sabios rabinos. Pero tenía la dificultad entonces que la Virgen no sería, ella estaría excluida de la redención universal que se le atribuye a nuestro Señor. Y eso es un problema, sería una herejía negarlo. Entonces, como Él es redentor de ella, por preservación, mientras que por nosotros es por liberación, a ella la preserva, a nosotros nos libera después de caer. Esa es la gran diferencia. Y lo que los teólogos no han entendido, ni aún los tomistas. Y por ejemplo el padre Garrigou, de cuyos escritos también me valgo mucho,
como por ejemplo esto, que la plenitud de gracia viene por la maternidad divina. Y por la maternidad divina viene la Inmaculada Concepción. Y viene también la asunción y la glorificación de Nuestra Señora. Todas las gracias por ser la Teutocos, la Madre de Dios. Pues bien, así Nuestra Señora tiene ese privilegio exclusivo, porque otros han sido santificados en el vientre, como San Jeremías, si mal no recuerdo, y San Juan Bautista. Pero no es lo mismo nacer sin pecado original que ser concebido sin pecado original. La concepción pasiva quiere decir el momento exacto cuando Dios infunde el alma en esa materia orgánicamente dispuesta. Porque el alma no se infunde en una piedra. Eso lo hizo Dios cuando creó a Adán, infundiéndola del barro, del limo de la tierra. Pero después ya viene por vía de generación. Adán fue creado, no generado. Está claro. Pero todo lo demás es generación. Y pues bien, así entonces, en el momento que se constituye la persona, aunque el tiempo exacto nadie lo sabe, como nadie sabe el tiempo exacto en cuando alguien se muere y que puede ser más evidente. Por eso la disputa biológica, más que teológica, si era una semana, 15 días, 20 días, pero después cuando vienen los abortistas y se mezcla todo, entonces tiene que haber persona humana desde que los dos gametos se juntan. ¿Y cuál es el principio filosófico? Que el alma es forma sustancial del cuerpo organizado, no desorganizado. Así de claro. Y el aborto es la interrupción ya de la persona concebida, si ya está, o la interrupción antes. Pero no se puede saber en exactitud. De todos modos es un crimen. Y punto. Como lo dice Santo Tomás. Doble crimen comete el que mata a una mujer encinta. Y se acabó el cuento. Pero cuando salen los doctorcitos leguleyos de jurisprudencia moralista, con poca teología, vienen a enredarlo todo. Y como no hay quien les ponga cortapisas, teológica, filosóficamente hablando, bueno, ahí sálvese quien pueda. Y con buenas intenciones, malas programaciones, malas concepciones, malos enfoques. Una y mil veces más, ¿para qué sirve la doctrina, la teología, la filosofía? Entonces, ese privilegio de ella, porque desde el momento que es persona, es inmaculada. Y si fuera antes, no sería un privilegio personal, sería un privilegio de la carne, no de la persona. Y los antiguos rabinos creían que antes de que pecara Adán, Dios tomó un pedazo de carne de Adán y la guardó
para que cuando después pecó, esa carne se transmitiera a Set y de Set al otro hasta que llega a San Joaquín y Santa Ana, y ahí de esa carne preservada nace la Virgen María. Pero entonces no sería San Joaquín y Santa Ana los papás biológicos de la Virgen. Así de claro. Y eso es herético. Así de claro. Pero vean cómo los judíos, los sabios rabinos, de algún modo concebían la Inmaculada Concepción, hasta que Mahoma también lo dice. Por los judíos, porque el maometismo es judaico, con elementos cristianos. Y la prueba de que son judíos, no comen cerdo como los judíos, se circuncidan como los judíos y están en el templo de Jerusalén, que es de los judíos. Entonces, más judíos, Tutankamón será. Pues bien, así, todo eso era lo que negaba Santo Tomás. Y no como me dice el benemérito padre Garrigou Lagrange, Santo Tomás tuvo 3 periodos, en el primero afirmó la Inmaculada, en el segundo no la afirmó y después volvió a afirmarla. No, Santo Tomás no es un francesito, chipilingo, y lo lamento por los franceses, porque tienen mucho de afeminado, aprendan a ser más machitos. Y no tengo nada contra los franceses, pero hay que aprender a ser más viril, civil y culturalmente, caramba. Y después Veleta. Que sí, que no. Que caiga el chaparrón. Dejémonos de estupideces. Pero cuando no se entiende las concepciones en su envergadura, pues ahí vienen los problemas. Como el mal médico, que no conoce bien la medicina, y bueno, se equivoca. Porque le falta conocimiento. Entonces está juzgando parcialmente. Y eso mucho peor pasa en teología. Y más cuando la materia es densa y misterio. Pues bien, así, a raíz del pecado, nuestro Señor se hace Redentor universal. Y la Virgen se hace también redimida por su Hijo preservativamente. Porque el pecado viene por la carne, generada naturalmente, transmitida por los papás, y cuando se infunde el alma, mancha el alma y la persona, que ese compuesto humano es. Y por eso nacemos con pecado original. En el caso de la Santísima Virgen María, venía por generación, porque no vino de la cigüeña, ni vino de una carne mantenida ahí en una cubeta, desde Adán hasta San Joaquín, del cual fue hecha, porque entonces no sería por generación, no serían sus padres, mejor dicho. Novelitas de rabinos, sí, pero eso no es. La verdad
ni los misterios de Dios. Entonces viene por generación, está contaminado, pero antes de que lo infunda el alma, o mejor dicho, en el preciso momento, no antes, se santifica, recibe la gracia de la Inmaculada Concepción, por ser la Madre de Dios. Que es lo que algunos tomistas no ven porque creen que eso viene de Escoto. Y Escoto puede tener una intuición buena, tomada de una mala fuente, como la judaica, como la tomó Pedro Galatino, gran talmudista. Y es el que justamente trae Norberto del Prado cuando habla del dogma de la Inmaculada Concepción, porque esto no me lo estoy inventando yo. Y ese Pedro Galatino, talmudista, cabalista, es el que también se inventó la otra cuestión con el milenio. Vean cómo las cosas se van aclarando. Entonces, queda claro, o debe de quedar claro, que como ese plan primigenio, en un mismo decreto de encarnación y maternidad divina, se predestina a Nuestra Señora y es plena de gracia. Ese plan viene a ser ofuscado por el pecado, se convierte en plan de redención universal, de la cual también se beneficia la Virgen María porque es un ser procedente de Adán y no creado en probeta, pero que es preservada de la mancha original. Con la exclusividad de ser el único ser humano que viene por generación natural, porque nuestro Señor es humano, en la parte humana, pero no viene por generación natural, sino por intervención del Espíritu Santo divina, que es distinto, en el seno virginal de María. Y así entonces, la Iglesia proclama ese dogma. Otra cosa es cómo los teólogos después lo enredan, queriéndolo explicar igual. Allá cada uno. Pues bien, mis estimados hermanos, de ahí viene toda la plenitud de la gracia de Nuestra Señora, plenitud inicial con la Inmaculada Concepción, plenitud intermedia cuando se produce la encarnación en su seno virginal, y plenitud final con la resurrección, asunción y glorificación de María beata en los cielos. O sea que fue una continua progresión de plenitud de la gracia. No absoluta como la de nuestro Señor, porque es Dios, pero de la gracia participada, porque nuestro Señor es la gracia consubstancial. ¿Ven la diferencia? Pero participada, más plena que en la Virgen María, no hay ni puede haber. Y por eso es la tota pulcra, plena de gracia e inmaculada, asunta y beatífica, bienaventurada. Y el ser más amado por Dios, ad extra, fuera de la Santísima Trinidad, y el más amado por su divino Hijo.
Y de ahí la verdadera devoción a la Virgen María. No las falsas, beatas y estúpidas, de las cuales habla también San Luis María Griñón de Montfort. Porque no por tener el santo o el Cristo en la boca, como tienen los beatos y las beatas, yo soy santo. ¡Ay, Jesús mío! ¡Ay, mi Cristo! Y están todo el día manoseando el sagrado nombre de Dios. Que dicho sea de paso, no es prohibido como muchos creen, ni en el Antiguo Testamento. Esa prohibición vino de los rabinos. Porque el nombre de Dios tiene que ser proclamado y alabado y loado. Pero no estupidizado y vulgarizado, que es muy distinto. Pues bien, mis estimados hermanos, así que estas cosas nos ayuden a medio comprender estos misterios y ver esa profundidad de los misterios eternos de Dios y cómo se pueden aplicar los textos de la Escritura literalmente a Nuestra Señora, porque en un mismo decreto ella ya había sido concebida en el pensamiento eterno de Dios. Las ideas divinas. Problema filosófico tremebundo. Pero dentro de esas ideas divinas estaba primigenia y eternamente la encarnación y la maternidad divina de Nuestra Señora. Y así todo el cosmos y el mundo y el hombre fue creado en base a ese paradigma. Es decir, a esa fórmula, si quieren, sobre la cual todo lo demás se va a producir o declinar, porque paradigma se usa mucho en latín, el paradigma del verbo, y después, si yo tengo el paradigma, sé conjugar todo el verbo, todo lo que viene. Entonces la creación tiene su paradigma así en nuestro Señor y en Nuestra Señora. Y vemos cómo, aún después del pecado, no se interrumpe el plan primigenio, sino que se continúa de un modo más misterioso, que es el de la redención. Pero eso no quiere decir que por el pecado nuestro Señor se encarnó, porque se pudo y vemos que así conviene también que se encarnara sin pecado. Y el pecado es el que no nos hace a nosotros ver la alfombra del lado del revés, o al revés, y no del derecho. Porque evidentemente, si no tengo redentor y tengo pecado, estoy frito, condenado. Por eso dijo, oh Félix culpa, San Agustín, que nos ha propiciado tan gran redentor, sin alabar el pecado. Pero el plan primigenio era ese. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para la meditación, la contemplación de las cosas de Dios y de la fiesta de hoy de la Inmaculada Concepción, y la tengamos a la Santísima Virgen María en una verdadera, profunda devoción, que no es una más de un santo más, sino que es la privilegiada Madre de Dios, que se codea con la Santísima Trinidad.
y así entonces nosotros, a través de ella, estar más cerca de Dios y de la Santísima Trinidad, la cual todos debemos adorar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.